En nuestro quinto capítulo de la serie Origen, y el tercero sobre Egipto, vamos a explorar el resurgimiento de esta fabulosa civilización, tras el colapso del reino antiguo. Tras un periodo de alta inestabilidad, Egipto logró reunificarse, pero luego padeció la invasión de pueblos extranjeros, que tomaron el control de la nación. Durante 500 años Egipto no volvería a experimentar una época dorada, como la que había vivido durante el antiguo reino. ¿Cómo transcurrió la época del Reino Medio? ¿Cómo cayó Egipto bajo el control de pueblos extranjeros? ¿Quiénes fueron los faraones que lograron recuperar el control de Egipto y que sentaron las bases para que luego surgiera el nuevo reino, la segunda época dorada de esta civilización? No te pierdas los anteriores capítulos de nuestra serie Origen, en la que exploramos el principio de nuestro mundo, el de la vida, y el surgimiento, apogeo y caída de las primeras grandes civilizaciones. Y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios. Y si te gusta el contenido, recuerda compartirlo. Pero ahora, en este capítulo, te contamos todo sobre el Reino Medio de Egipto, en alrededor de 15 minutos. Antes de que nos adentremos más en esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like, para que este vídeo pueda servirle también a mucha más gente, y para que no te pierdas nuestras publicaciones semanales. Al final del Imperio Antiguo, el control político centralizado se desintegró, y los gobernantes locales pasaron a primer plano, dando paso a una era que llamamos el primer periodo intermedio. El colapso fue el resultado de la hambruna, provocada por un periodo de extrema sequía, que duró 100 años y que no solo habría causado el colapso del Imperio Antiguo de Egipto, sino también el de otros imperios como el acadio en Mesopotamia. En cierto sentido, la cultura del Antiguo Egipto nunca pareció recuperarse por completo de este cataclismo. De acuerdo a los textos sobrevivientes del Reino Medio, había un miedo más pronunciado a las fuerzas caóticas y un énfasis en la unidad dentro del país. Al mismo tiempo, el recuerdo de la agitación puede haber resultado inspirador para los antiguos egipcios, ya que les mostró que podían recuperarse de los periodos de desorden. Quizás esta sea al menos parte de la razón por la cual el Reino Medio fue visto en épocas posteriores como una época ideal. El primer periodo intermedio en la historia de Egipto es una época en la que ninguna persona o familia gobernó todo Egipto, un periodo entre dos reinos. Durante el primer periodo intermedio, dos familias lucharon por el control de Egipto. Para ese entonces, el poder político se había fusionado en torno a dos centros, Heracleópolis en el norte y Tebas en el sur. Los gobernantes del sur, finalmente derrotaron a los heracleopolitanos. Durante este tiempo, los escribas egipcios narran una época, en la que hubo 70 reyes en 70 días. Esto puede parecer una exageración, sin embargo, habla de una época de inquietud y falta de liderazgo continuo. Mentuhotep II es considerado el fundador del Reino Medio. Este faraón formó parte de la 11ª dinastía, que gobernó el Alto Egipto desde la ciudad de Tebas. Mentuhotep derrotó al último de los gobernantes de la 10ª dinastía, que gobernaba el Bajo Egipto, y reunificó la nación. Lució la doble corona, que representaba la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Tebas, ciudad del Alto Egipto, se convirtió en la capital de los faraones del Reino Medio. El Reino Medio fue una época de logros para los antiguos egipcios. El arte adoptó nuevos estilos y técnicas, como el estilo de bloque, donde este se producía a partir de grandes bloques de piedra. Los proyectos de riego en el gran oasis de Fayum, ubicado en la orilla occidental del Nilo en el Bajo Egipto, aumentaron las cosechas. Los egipcios usaban la escritura antes del Reino Medio, para llevar registros y honrar a los dioses y diosas. Pero durante el Reino Medio la usaron también para contar historias. Durante este periodo, la monumentalidad logró un mayor equilibrio entre arquitectura y escultura. Si bien se construyeron grandes templos, complejos piramidales y superestructuras de tumbas, ninguno de estos edificios tenía la misma masividad que sus contrapartes del Imperio Antiguo o Nuevo. El periodo del Reino Medio estuvo gobernado por las dinastías XI, XII y XIII. Los historiadores a veces también incluyen a la 14ª dinastía. El Reino Medio alcanzó su apogeo bajo el gobierno de la 12ª dinastía. Los faraones de la época construyeron un poderoso ejército permanente, que protegía al país de los invasores externos y mantenía el control del gobierno. El mayor punto de prosperidad económica se produjo durante el reinado del faraón Amenemhat III,
que duró 45 años. Durante la dinastía XIII, el control de Egipto por parte del faraón comenzó a debilitarse. Eventualmente, un grupo de reyes de la dinastía XIV, del norte de Egipto, se separó del sur. A medida que el país cayó en desorden, el Reino Medio se derrumbó y comenzó el segundo periodo intermedio. El segundo periodo intermedio fue una época en la que, una vez más, el Alto y el Bajo Egipto estaban divididos. Es la época más oscura de Egipto, ya que apenas han quedado testimonios. En este periodo reinaron 4 dinastías. Los egipcios siempre se sintieron a salvo de invasiones extranjeras, por lo que su ejército no estaba equipado para repeler invasiones. Usaban aún armas de cobre, y no de bronce. Los soldados egipcios no llevaban armadura. Pero esta realidad de Egipto estaba a punto de cambiar. Lentamente, durante las dinastías XII y XIII, entre los años 1991 y 1649 a.C. de nuestra era, en la zona del delta del Nilo Oriental, comenzó a asentarse un pueblo de características no egipcias que tenían su origen en el Próximo Oriente. Eran grupos heterogéneos de la zona de Palestina y las tierras orientales cercanas al Nilo. Estos pueblos, entre los que se incluían ahurritas y amorritas, pudieron tener un cierto componente semítico. Se cree que emigraron hacia Egipto escapando de la hambruna en sus tierras. Se trataba de los Hicsos, que fueron así progresivamente, haciéndose fuertes en diferentes ciudades del país y ganando poder en enclaves importantes como Memphis. En torno al 1675 a 1650 antes de nuestra era, los Hicsos ascendieron al poder y fundaron la dinastía XV. Tomaron el control del territorio de Avaris, que se convirtió en su capital, y de gran parte del delta, e incluso llegaron a conquistar Memphis. Aunque culturalmente estaban menos avanzados, fueron consiguiendo puestos de responsabilidad, y cuando estuvieron seguros de su superioridad, atacaron. Los Hicsos se adaptaron bastante bien al sistema y las estructuras administrativas de Egipto, y mantuvieron a una amplia nómina de funcionarios de origen egipcio. Además, respetaron el sistema de escritura, los modelos artísticos y las vestimentas y tradiciones. Pero, sobre todo, mantuvieron el ritual y protocolo de la monarquía faraónica, ligada a la devoción al dios Ra. Introdujeron muchas novedades en el arte bélico y se cree que fue a partir de aquí, cuando empezaron a desarrollar los carros tirados por caballos. El pueblo Hicso hablaba lenguas semíticas. Durante este tiempo, los hebreos, también semíticos, emigraron al Bajo Egipto y fueron bienvenidos por los Hicsos. Durante unos 100 años, los Hicsos gobernaron el Bajo Egipto, pero los Hicsos no pudieron mantener el control en el Alto Egipto. En el Alto Egipto, los gobernantes de la ciudad de Tebas se rebelaron contra el gobierno de los Hicsos. Mientras tanto, estudiaron y copiaron las armas superiores de los Hicsos, capturaron y criaron caballos, y se prepararon para el día en que recuperarían el Bajo Egipto. Primero, echaron a los nubios de su capital, Bugen, antiguamente egipcia. Luego muchos de estos nubios acabaron luchando en el bando egipcio, y estas tropas fueron llamadas Medjais. Cuando estuvieron listos, Kamose, de Tebas, navegó por el Nilo con un ejército y atacó a los Hicsos. Desafortunadamente, Kamose murió en la batalla. El siguiente al mando, y hermano de Kamose, llamado Amosis I, finalmente expulsó a los Hicsos de Egipto. Los Hicsos tuvieron un efecto duradero sobre la cultura y el progreso militar de Egipto. Egipto mejoró su ejército y armas, crió caballos y agregó carros de guerra. Nace así, alrededor del año 1540 antes de nuestra era, la dinastía XVIII, de la mano de Amosis I, quien es considerado el fundador del nuevo reino, ya que Egipto, una vez más, se unió bajo el gobierno de un rey. En esta época, comienza el periodo denominado por los historiadores como el Imperio Nuevo de Egipto, la época de los faraones guerreros. Se considera el periodo de máximo esplendor de la civilización faraónica, así como un momento de gran expansión territorial. Amosis restableció los límites, los objetivos y la burocracia del Imperio Medio, y reactivó su programa de aprovechamiento de la tierra. Mantuvo el equilibrio de poder entre los nomarcas y el faraón, con el apoyo del ejército. Es por esta y muchas otras razones que se considera a la XVIII dinastía como la más importante de toda la historia de Egipto. Lo que sigue en la historia de esta fabulosa civilización es el surgimiento del nuevo reino, la etapa más próspera de esta civilización, en la que Egipto expandió sus territorios y sus horizontes económicos. Gobernarán Egipto a partir de allí faraones como Tutmosis, Amenofis, Akenatón, Hatshepsut y el faraón más grande, más célebre y poderoso del nuevo reino, Ramsés II.
Luego vendrían otros como Ptolomeo o Cleopatra, en la etapa del Egipto greco-romano. Todo esto es lo que vamos a ir explorando en los próximos episodios de esta serie. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte al canal, dejarnos un like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos.